Nosotros salimos de Málaga porque venían los fascistas, pero el hecho de llegar los fascistas fue un miedo colectivo de tal magnitud que los pueblos de Málaga y su provincia se quedaban vacíos, la gente se iba por el miedo a la legión y a los moros. Entonces emprendimos el camino desde Málaga hasta Almería. Allí fue de eso del tercer mundo, la huida esta. En ese camino, yo que era niño y mis hermanos nos vimos desperdigados y nos fuimos andando. Ahí en ese camino perdimos a una hermanita de 4 años. No volvimos a verla más. Entonces, la huida a Málaga, de Málaga a Almería, es una tragedia que nosotros siempre ha permanecido en mi familia. El terror no es una palabra, es una cuestión física. Cuando nosotros llegamos a Albacete, primero pasamos por Alcázar de San Juan. De Alcázar de San Juan llegamos a Albacete. En Albacete están las brigadas internacionales. Salen a recibirnos. Un tren que venía de emigrantes que veníamos de Málaga, huyendo. Y cuando nos reciben, nos abren los brazos. Es en la primera vez que yo como en mi vida jamón en dulce, porque los traen las brigadas internacionales. Quiere decirse que también es otro hito que ha marcado mi vida. He tenido una gran simpatía por aquellos hombres que vinieron de otros países a ayudarnos y que compartieron con nosotros todo lo que tenían. Después pasamos a Alicante, estuvimos en Alicante, como llegamos refugiados, nos metieron en las casas de la gente rica que habían abandonado la ciudad y fuimos a una casa que era una casa emblemática en Alicante, que se llamaba la Casa Carbonell, que está exactamente enfrente del puerto. Nosotros la mar de bien, cuando entramos allí, una inmensa casa de gente rica que había dejado nada. Hombre, pues chicos, nos hinchamos de comer huesos de jamón que habían dejado, no el jamón sino los huesos que no se lo comieron. Pero al poco tiempo, la Casa Carbonell era el punto de referencia de los barcos franquistas para disparar sobre la ciudad. La Casa Carbonell estaba enfrente del puerto y ese era el punto de referencia. Y excuso decirte que mi padre, en cuanto vio y pasamos 2 o 3 bombardeos y nos pasaban los obuses por encima, nos marchamos de ahí y estuvimos en Foncalén. Pero hay unos puntos que para nosotros son de referencia. Uno de ellos es el hambre que pasamos. Es tal que nos nombraron expertos en hambres. Podemos dar lecciones de hambre a todo el mundo. Cuando termina la guerra nos obligan a volver a Málaga. El volver a Málaga significa que lo que había quedado en Málaga de la casa de mis padres y todo eso ya estaba deshecho, se lo habían apoderado los fascistas. Nosotros nos encontramos en una situación de verdadera pobreza y mi padre puede conseguir arañar el poco dinero que tenía de antes de la guerra en los bancos y nos vamos a Alicante de nuevo. Meten a mi padre en la cárcel, a mis hermanas
la destierran, a mis hermanos se la llevan a los campos de concentración, mi madre se está muriendo en el hospital y ya quedamos 5 niños que son la hostia, que lo único que nos queda es robar para vivir. Y así estuvimos unos años hasta que echaron a mi padre de la cárcel. Mi padre sale de la cárcel, se hace cargo de la situación, nosotros vamos a Albacete, y de Albacete es cuando yo tengo ya 13 años, empiezo a leer, a aprender a leer, a escribir. Quiero recordar a un maestro valenciano que lo habían desterrado a Albacete y que fue el que me enseñó las primeras letras, don Ramón Bernal. De nuevo, la situación familiar mía se complica, de mis padres se complica y nos tenemos que venir a Valencia. Mi padre elige Valencia porque Valencia tiene un clima ideal y además muchas naranjas. Había muerto y se podía comer, aunque fueran las cortezas de las naranjas, pero en Albacete no había nada. Exactamente comienzo la lucha en el año 1950. 1950. Es en el 49 y el 50. En Albacete habían detenido a muchos jóvenes amigos de mis hermanos y lo meten aquí en la cárcel. Y cuando vienen a juzgarlo, los de Albacete, pues vienen a mi casa y paran en mi casa. Aprovechan que vienen a mi casa para yo acompañarlos a la cárcel. En la cárcel hablo con ellos, salen en el juicio, hay a unos que lo ponen en libertad provisional y a ese, pues, son los que yo veo lo que significa su lucha, que la lucha era la mía, porque yo tenía lo que se llamaba en aquel entonces demencia roja. Yo era de los que creían que la revolución era mañana, pero no el mañana lejano, sino mañana. ¿Comprendéis? Que nosotros íbamos a asaltarlo, pero mañana. Entonces, cuando sale este hombre, en la petición fiscal le habían pedido 2 años, pero cuando lo juezgan, en vez de 2 años le ponen 20 años. Pero como estaban en libertad, no lo pueden llevar a la cárcel, lo dejan libre. Y este había dado mi domicilio. Y la primera vez que yo encuentro la represión es esa noche, cuando la Guardia Civil y los militares cercan mi casa y empiezan habitación por habitación con la pistola. ¿Quién es el tío? ¿Quién? Eran los hermanos que estábamos allí y buscaban a ese. Ese hombre se había fugado. Entonces aparece a los cuantos días aparece por mi trabajo. Y yo le ayudo a escapar, a pasar la estación. No era fácil pasar esa estación porque estaba la policía allí. Y claro, si ven a un tío que entra, lo primero que hacía es que lo detenía. Pero si lo ven con un chaval, no le dicen nada. Y yo le ayudé. Y conforme le ayudé a que él se escapara, le pedí el ingreso en el partido. El partido era una cosa, ¿cómo os diré? Es muy difícil explicar lo que era el partido, porque había mucha gente que habían estado en la guerra y que habían pertenecido al partido, eran médicos, catedráticos, cosas de esas. Sabes que estaban reprimidos, represaliados, mejor dicho. Esa gente te protegían, los tenía allí, y habían otros que eran los que formaban las células del partido en los sitios donde se podía, y también la guerrilla urbana o la guerrilla de la montaña. Como se decide
retirar a la guerrilla, lo que se hace es que habíamos que sacar a los guerrilleros de este país. Y a mí me destinan a sacarlos. Cuando la guerrilla tiene que marcharse, tienen un archivo. El archivo consistía bien en algún arma y libros y cartas. Los libros son libros de la guerra, de cuando la República. El libro se guardaba como algo sagrado. Libros editados en la República, después a nosotros nos servían para aprender. Yo recojo ese archivo. La policía no me puede ni localizar ni detener, porque yo lo cojo en la estación de la Marina, enfrente del puerto. Ese archivo yo lo tengo en casa, pero vienen las detenciones, me detienen a mí. Como era joven y demás, no te torturaban mucho, te daban 4 o 5 hostias bien dadas, ¿sabes? Y ya está. Pero el archivo se salvó. No que se salvó porque no lo cogió la policía. Lo que pasa es que yo tenía una hermana muy viva y cogió y cuando llegó la policía a casa, en vez de llevarlo a mi habitación, lo llevó a la habitación de otro hermano, y cuando la policía no encontró nada, se marchó, cogió el archivo y lo quemó. Yo paso en la cárcel 5 meses. Siempre, todos los que salíamos de la cárcel, salíamos con una misión muy personal, y era ayudar a los que estaban dentro y a las familias que estaban fuera. Eso se llamaba, en la guerra se llamó Socorro Rojo, después ayuda a los presos. Entonces, eso, tú ibas y visitabas pues, a la mujer de fulano, a la mujer de tal y tal, y estas personas, cuando necesitaban algo, venían a ti, porque sabían que nosotros teníamos una palabra que para nosotros era clave, maravillosa, llamábamos camarada. Nuestro camarada estaba por encima de todo. Bien, eso es lo que hacía yo. Cuando tú habías ya actuado, pues era un miembro del partido. Vamos a ver cómo me explico. Era un hombre del partido. Por ejemplo, la madre de mi mujer, la que fue luego mi suegra, es una mujer que sale de la cárcel completamente inválida. Le habían pegado tantas palizas durante 3 meses que la habían lisiado. Una de las cosas que hizo un bandido eso fue pegarle una patada en sus partes y desprendió la matriz. Entonces esta mujer estaba muy mal, muy enferma, y había que pincharle, ponerle una inyección diaria. Pero nosotros no teníamos médico que esta mujer estaba cercada por la policía y demás. Y me mandan a mí. Y yo iba todos los días a ponerle la inyección a esta mujer. Y de paso, pues, me enamoré de la hija. Y decidimos continuar la lucha los dos juntos. Tener un comité de gente organizada en Andalucía era terriblemente difícil, porque allí dependía mucho del señorito, de los patronos, tal. Entonces, el comité de Andalucía no estaba en Andalucía, estaba en Valencia. Y yo trabajé para ellos. Yo lo que hacía era suscribirme a los periódicos de Andalucía y recortar todo lo que fueran noticias del campo y de Andalucía.
Eso se llamó por la policía centralización de datos. Así estuve unos años, hasta que llega un día que detienen aquí al Comité Provincial de Madrid, de Valencia. Lo detienen y esto queda sin partido y había que organizar de nuevo el partido. Y es cuando ya recurren a mí a que pase arriba de la base de eso a la dirección del partido. Y es cuando ya hemos cambiado de táctica, que es cuando aparece la reconciliación nacional. Para que eso se plasme, para que eso la gente lo lleve, tome conciencia, creamos la jornada del día 5 de mayo de 1958. Entonces yo soy ahí el que factotum, porque no había otro. Es que el partido mandó 40 y tantos hombres, personas, a todo el país valenciano, desde fuera, con propaganda, maletas de doble fondo, objetos, todo eso. Entonces se nos trajo mucha propaganda. Y nosotros, lo que nos encargamos fue de distribuirla. Yo llegué la mañana de aquel día, lo que es el puente de madera, ese puente me lo pasé yo en bicicleta y lo regué completamente de propaganda. Entonces, ¿qué pasó? Que los trenes que llevaban para entrar al trabajo, como eran la Unión Naval de Levante, todo eso que venían de fuera, pues cogían esa propaganda y lo llevaron a los astilleros, al puerto y todo, y se extendió en toda parte. Pero no teníamos gente en las puertas de la fábrica que era, no entra. Se creó un estado muy fuerte de tensión, pero no pudimos parar eso. Solo se paró en Liria, una fábrica que había de saco, pero nada más. Entonces ellos se sorprendieron, me refiero a ellos, la policía, de que se hubiera llevado esto tanto efectivo. Y así estuvimos. Entonces hubo que salir al extranjero a dar cuenta al partido, a la dirección del partido, cómo había sido eso. Yo trabajaba en Hernán Cortés, delante mí había un cine y vi allí un tío toda la tarde plantado en la puerta del cine y a mí me mosqueó. Entonces lo que hice, como trabajaba en una ferretería, me metí, fui al váter, cogí documentos comprometidos que yo tenía, los rompí y los tiré al váter. Salí y cuando terminamos de trabajar, yo salgo de Hernán Cortés, llego a la calle Colón, y en la calle Colón 2 individuos me ponen las pistolas ahí y me meten en un coche. No fue detención, fue rapto. Me meten en un coche y empezaron a darle vueltas a Valencia para despistar, para que yo no supiera dónde íbamos. Y de allí me llevaron al cuartel de Arrancapino, no Arrancapino, otro que había en la calle Cuenca, que lo habían puesto de la Guardia Civil. Pero no empiezan torturándome, empiezan haciéndome una propuesta. Me hacen la propuesta de que yo tenía que traicionar al partido. Yo tenía que decir quién era el responsable que venía de Francia. Y mira, tú lo señalas, nosotros te damos dinero y un pasaporte y tú te marchas y se acabó. Y a eso ya nos encargamos nosotros. A mí fue muy bueno, porque eso, cuando te detienen, nos pasa a todo el mundo,
cualquier cosa imprevista se recibe lo que se llama el shock. Te deja sin saber qué hacer. Pero cuando te ofrecen una alternativa y tú ves que es una canallada, ya tienes la solución. Y me negué. No, me dije que no. Y empezaron a... Yo no sé nada. Yo soy... no sé nada de lo que... Yo estoy fichado, soy comunista y tal. Y entonces me pusieron en una mesa, me colgaron, o arriba me barraron, me pusieron medio cuerpo fuera, empezaron a pegarte aquí y tal, y así está toda una noche, empiezas a sudar y a partirte, haces en el suelo un charco del sudor. Pero te digo, y a los años cuando han pasado tantos años, que lo resistí, yo salvé al partido. Nosotros, cuando pasábamos por la comisaría, cuando pasábamos, lo que pensábamos era después, cuando ibas a la cárcel y te enfrentabas a los amigos, ¿qué le ibas a decir? Yo te he traicionado a ti. Me juzgó Eymar, el coronel Eymar, y durante el juicio, como yo era un tío muy... no era valiente, pero era muy decidido, me enfrenté con el tribunal. Tú sabes la expresión que te hace unos tíos militarotes con los sables sacados, así, y contándose chistes entre ellos, y te están juzgando. Cuando yo dije que no, que yo era marxista, que yo era comunista, que no me habían engañado, que había luchado por lo tal. Bueno, pues me podían haber puesto 2 años y me pusieron 10, 4 de un tirón. Tuve 4 años en la cárcel, era mi deseo, y así se lo dije a mi compañera, porque además me pasó una cosa, cuando me habían estado una semana torturando y todo eso, a la semana dejaron entrar a mi mujer en la comisaría y a mi hija. Y yo me acordé y me di cuenta de que tenía una mujer y un hijo. No había pensado jamás que podía eso. Yo había pensado cómo íbamos a salvar que no detuvieran a nadie. Entonces yo lo primero que le dije a mi mujer, mira, me van a juzgar. Si me mandan a Burgos, yo quiero ir a Burgos. Y fui a Burgos. Y fui a Burgos porque quería estudiar. Ha sido lo que he deseado toda mi vida, estudiar. La única comunicación que se tenía con el exterior eran las cartas que te permitían una carta cada semana. Y así la gente, la familia te recibía de ti. Si tenían a uno que no se preocupara, pues eso se destrozaba. Entonces yo tuve que dejar, no pude estudiar y cogí el puesto de correo. Yo fui el cartero de Burgos. Eso hace que me conozca todo lo que estuvieron en mi época, me conozca. Cuando salgo de la cárcel, yo no me reintegro al partido, no, tengo que estar libre, pero hay una cuestión, eso es que oímos la Pirenaica y sabemos lo que hay. Hay un momento determinado en que hay unas elecciones en los sindicatos y yo me presento donde trabajo. Al presentarme y habiendo estado en la cárcel, me eligen enseguida a mí. Franco tenía una escuela especial donde íbamos los enlaces, pero siempre allí los enlaces, lo que pasa es que nos poníamos de acuerdo, lo del Puerto Sagún, todo esto, y organizábamos el partido. Eso, aquella
era para formar a los dirigentes obreros, para defender del sindicato nacional, y nosotros hacíamos lo contrario. Bueno, llega un momento determinado que a mí me dicen: oye, los Rápena, que era un palacio que había en la Plaza Manices, va a haber una reunión allí, se va a hablar sobre a ver la cuestión, cuál es la salida que se le da a los sindicatos, porque ya el sindicato no era lo que es. Al primero sindicato nadie tenía fe en él, se nombraba a los más tontos para el sindicato, pero después del 1951 en Barcelona, cuando se hace la huelga de los tranvías y son los sindicatos, la gente nuestra que se ha metido en los sindicatos, los que hacen esa huelga, nosotros decimos: a por los sindicatos. Entonces yo, antes de meterme en eso, entro en la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, que era otra forma de organizar. Después de eso viene una reunión en los Rápena. En los Rápena, allí hay un cambio completamente de toda la mentalidad obrera, nuestra mentalidad. Es conveniente que pare un poquito en esto, porque ten presente que tú no podías reclamar en una fábrica ni en un taller nada que no fuera para ti solo. Cuando llegamos a esa reunión, y esa la presentó un periodista, Vicente Ventura, y hubo 3 tíos que hablaron, y hablaron ya que habíamos que ir a pecho descubierto. Habíamos que ponernos con nombre y apellido reclamando. Eso fue un cambio, pues, terrible. Fue un cambio, no te puedes imaginar, quedamos y se decide que diéramos los nombres y los apellidos de cada uno de los que estábamos allí, para ya organizar, llamar a la gente. Nadie se atrevió a coger los nombres y los apellidos, lo cogí yo. Y cuando uno me viene y dice: oye, ¿eso qué pasa? Digo: pues mira, he estado 5 años en la cárcel, si tú no tienes confianza, nada, no te preocupes, digo, no te preocupes, que eso no caerá en manos de la policía. Yo lo escribí, y como estábamos acostumbrados a hacerlo en la cárcel nada se escribía en papel, sino en papel cebolla o papel de fumar. Yo lo saqué en papel cebolla y en la boca. Si cuando salíamos de allí nos detenían, no lo caía en manos de la policía, me lo tragaba. Y así estuvo. Después lo tuve en mi casa lo metí en una plancha eléctrica y puesto en un sitio que mi mujer sabía, si algún día llamaban, venía la policía, enchufaba la plancha y se quemaba, para que no entrara. Y ahí organizamos Comisión Obrera, que Comisión Obrera lo tiene como hito, como inicio de las comisiones, fue ahí donde lo acordamos. Y ya de ahí pasamos a las iglesias y empezamos a organizar todo. Ya esto es en el 68. Y a finales de 68 ya habíamos llegado a alcanzar a muchos curas, nos habíamos llevado mucho, y teníamos posibilidad de hacer asamblea dentro de las iglesias y demás, y es cuando empiezan a detenernos. Yo no soy uno de los primeros que detienen a otros, pero como yo tenía experiencia de lo que eran las detenciones, y está un señor tomándome nota delante mía, pero yo durante muchos años
había hecho prácticas de leer al revés. Y yo leí ya lo que estaban detenidos. Y cuando me metieron en los calabozos, digo, oiga, que yo soy Eduardo Alcázar. Y con eso yo decidí algo de más que dónde estaba. Y así fue. Solo me hicieron un interrogatorio desde las 11 de la noche a las 2 de la madrugada. Lo sé porque el que estaba conmigo vive todavía, etc. En ese calabozo, vio la hora. Y cuando me sacaron y me echaron, me tumbaron allí, morido a palo, pues digo, te han estado pegando solo 5 horas. Y así fue, entramos en la cárcel y de nuevo empezamos. Porque había que cambiarlo aquello. Si es que la injusticia era de tal manera, pero es que hay una cuestión que yo he soslayado y omitido, y es el papel de mi compañera. De todos los que hemos hecho la lucha durante muchos años, si separáramos a la compañera, muchos hubieran dejado la lucha mucho antes. Nosotros nos prometimos que si uno abandonaba el partido, el otro lo abandonaba a él. Y solo te puedo decir que mi compañera murió tocándole yo la Internacional.